Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión de On The Record. En este caso, nuevamente una mesa temática de un tema que es habitual en este espacio, tanto en este programa, en El Fin de la Metáfora, en el programa Ernesto Tenenbaum de María O'Donnell, que tiene que ver con la energía. ¿Qué posibilidades, qué desafíos representa para la Argentina? Y estamos con 4 destacados especialistas. Voy a arrancar de izquierda a derecha, así por Juan José Aranguren. Gracias por venir, Juan José, primero que nada. Ex ministro de Energía y Minería en el periodo 2015-2019. Agustín Jerez, gracias por venir. Gracias por la invitación, Iván. Abogado especialista en energía, ex titular de IEASA, la ex ENARSA y un artífice central de lo que fue la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, rebautizado, creo que Perito Moreno, en esta administración. Nicolás Arceo, director de Economía y Energía, ex vicepresidente financiero de YPF. Gracias por venir, Nicolás. Gracias a ustedes. Y Marina Dalpolleto, directora de EcoGo, entre muchas otras cosas, y además habitué de este estudio. Gracias, Marina, de nuevo. Bueno, pregunta abierta, pueden descuartizarla sin ningún problema, pero hace algunos años daba la sensación que si no sacábamos todo lo que había debajo del suelo en Vaca Muerta, se venían las renovables y eso estaba en riesgo y tal. ¿En qué situación está hoy el mundo respecto al mercado energético? Y después, si quieren, nos metemos más precisamente en la Argentina. ¿Empiezo? Claro, señor, por supuesto. Bueno, todas son formas de energía y creo que nuestro país ha sido bendecido por Dios, Madre Naturaleza, en que tenemos en cantidad y calidad todas esas formas de energía. Tenemos buena irradiación solar en el norte, muy buenos vientos en la Patagonia, sur, provincia de Buenos Aires, y también tenemos buenos recursos fósiles que son productores de gases de efecto invernadero y no son intermitentes como son las renovables. Desde el año 2015, desde la firma del Acuerdo de París y el establecimiento de los objetivos del desarrollo sustentable o sostenible al 2030, hay un principio, un objetivo que es el 7, que nos habla, nos conmina a garantizar el acceso a una energía que sea sustentable, segura, sustentable, que no afecte a las generaciones futuras, segura, que la podamos disponer y asequible, que la podamos pagar. Y muchas veces la gente confunde ese objetivo con hacer un clic, un switch, de pasar de fósiles a renovables. No es tan así, porque tenemos que garantizar las 3 cosas: sustentabilidad, asequibilidad y seguridad. En ese aspecto Argentina tiene todas y estamos con la capacidad para explotar todas. Lo único que sí tenemos que tener en cuenta que si el mundo evoluciona más allá de cuántas décadas va a faltar para que uno de los esos energéticos supere al otro, recordemos que se habla de transición energética como pasar de fósiles a renovables. No es así. La transición es el cambio estructural que sufren los sistemas energéticos a lo largo del tiempo. Pasamos de la biomasa, de quemar madera, a carbón a fines del siglo XIX, de carbón a petróleo a inicios del siglo XX, y todavía el petróleo sigue siendo el energético por antonomasia, con 102 millones de barriles por día que consumimos de petróleo. Después lo sigue el gas, después lo sigue el carbón, y atrás lo sigue el agua con la hidroelectricidad y las renovables no convencionales, y el último es nuclear. Obviamente tenemos esa capacidad. Si el mundo evoluciona a que en vez de moléculas la energía la transporten electrones, es decir, electricidad, obviamente cualquier forma de energía que pueda transformarse en electricidad va a tener un rol en el futuro. Y en ese aspecto, si tenemos muchos recursos fósiles enterrados en nuestro subsuelo, sería triste que porque hay un cambio tecnológico, una evolución de las formas de producir, transportar y consumir energía, los dejemos enterrados. Por lo tanto, desde mi punto de vista, cuanto más rápido podamos monetizar los recursos naturales que tenemos, dentro del marco de la ley, del cuidado del ambiente, etcétera, va a ser mejor para una Argentina pobre, porque también hay que reconocer esto: tenemos riqueza enterrada y tenemos un país que es pobre. Por lo tanto, si podemos repetir años en donde en lugar de estar pagando la energía externa, poder estar recibiendo dólares para exportar nuestra energía, enhorabuena que así sea. Agustín, acá, perdón, yo les voy dando de a poquito el pie, pero después de la primera ronda, libertad total, ¿eh? No, bueno, un poco el resumen que hace Juan José es un resumen correcto y me parece que va de la mano con la tendencia de alguna normativa interna que también ha tenido la Argentina con el cumplimiento de
algunos hitos y de mínimos de consumo y de generación de energía renovable que complementan naturalmente una estructura hacia adentro de nuestro país que se mantiene principalmente por la energía fósil. Creo que esa dinámica de ir hacia las energías renovables te encuentra un primer inconveniente, que es el precio de la energía, que es más caro, porque a todos nos gusta hablar de energías renovables y de los parques solares y de los parques eólicos, pero poco se habla del encarecimiento que eso tendría para el costo de vida y la producción de bienes y servicios en nuestro país. Y por eso el sendero natural y lógico es que, en primer lugar, nuestro país pueda monetizar de alguna manera esa riqueza que tiene en grandes extensiones de tierra a lo largo y a lo ancho de nuestro país, principalmente hoy enfocado en todo lo que es el complejo de Vaca Muerta. Pero bueno, a lo largo de los años y de los gobiernos se le ha generado diferentes improntas a la energía renovable y se la ha incorporado a nuestra matriz. Creo que es importante, pero bueno, también en primera instancia tenemos que lograr generar el contexto y el entorno como para encontrarnos con una Vaca Muerta plenamente desarrollada que nos permita, como bien decía Juan José, no solamente abastecer nuestro mercado interno, sino empezar a sustituir todas las diferentes formas de energía que importamos y posteriormente poder exportar esa energía no solamente a la región, sino también al mundo, que es un poco los planes que estamos viendo hoy de las diferentes empresas. Había dos partes, digamos, de esto. Una era, bueno, la sensación que daba los que estamos afuera, digamos, del sector, que se hablaba mucho en su momento de renovables y que ahora eso quedó medio, da la sensación que se fue en fade, y eso se conectaba con la idea de en qué situación, es una pregunta amplísima. ¿En el mundo o en Argentina? En el mundo. Okay, dale. ¿En qué situación está el mercado energético a nivel global? Pueden agarrar cualquiera de las dos, Nico, Mariana. Empiezo yo por la parte más complicada. A ver, lo que había era una perspectiva hace 4 o 5 años de un desarrollo de renovables muy expansivo que finalmente no se terminó dando. La situación cambió en términos geopolíticos a partir de la asunción de Trump a principios de 2025 y con el cambio geopolítico en algunos países de Europa, y en donde el impacto de renovables, lo que había tenido, digo en línea con lo que decía el compañero, lo que había tenido era un impacto en un aumento en los costos en el sistema de generación eléctrico bastante significativo. ¿Eso implica que los renovables van a desaparecer? No. ¿Qué está mostrando? Que se está desacelerando un poco la tasa de crecimiento de incorporación de renovables en el mundo y que la demanda de carbón sigue creciendo a pesar de una visión que veía una caída mucho más rápida de la demanda internacional de carbón. Volviendo a lo primero y lo que planteaba Juan José, digo, más allá de la discusión renovables, no renovables, es un hecho para la Argentina y es un hecho para el mundo. En mi opinión, el mundo va a ir a una transición energética. Podemos discutir cuándo, nadie lo sabe, pero digo, de acá en algún momento a lo largo del siglo se va a experimentar una caída sensible en la utilización de combustibles fósiles, y eso lo que implica es tenemos que aprovechar los recursos hidrocarburíferos en Vaca Muerta antes de que empiece a caer la demanda de fósiles, y además centralmente porque nosotros somos un productor ineficiente a escala global, tenemos un recurso caro. Digo, el sector hidrocarburífero no es ultra competitivo en el mercado mundial como el sector agropecuario, es un productor marginal, por decirlo de alguna manera, con lo cual, cuando empiece a declinar la demanda de fósiles a nivel internacional y los países con recursos convencionales significativos los intenten monetizar, los primeros que salen del mercado mundial somos nosotros. ¿Cuál es el problema que tenemos? Tenemos 100 años de abastecimiento local de petróleo solo en recursos en Vaca Muerta y 200 años de gas natural. Con lo cual, el aprovechamiento de esos recursos lo que requiere es, en las próximas 2, 3, 4 décadas, un aumento muy, pero muy significativo de la producción de hidrocarburos en la Argentina. Perdóname la interrupción. Dijiste algo que te lo digo en términos de, para hacer gala de la ignorancia, contraintuitivo. Dijiste, el problema es que tenemos 100 años de abastecimiento. El problema en términos de necesidad de aprovechamiento, digo, si querés monetizar esos recursos, los vas a tener que desarrollar muy rápido. Claro. Digo, en un periodo de tiempo relativamente corto, y es un desafío significativo para la Argentina con las restricciones de capital que tiene. Déjame, ¿por qué lo vas a tener que necesitar rápido? Porque en el momento que el recurso ya no sea demandado, ¿qué va a pasar con el precio? Cae. Va a caer. Entonces no va a ser atractivo
que dentro de 30, 40 años se te ocurra explotar al máximo Vaca Muerta. El momento es ahora, independientemente de la baja circunstancial del precio, pero si vos esperás mucho, los fundamentos indican de que vas a tener precio bajo y por lo tanto, porque en el mundo petrolero, en cualquier orden, primero se extrae lo más barato, o sea, el petróleo de más fácil extracción, el menos costoso, el que está a menos profundidad es el que primero se extrae. A medida que se va encareciendo, extraes el otro. Entonces, el productor tiene una necesidad de amortiguar más costo, pero la demanda va a tener otra oferta energética que a lo mejor hace que no demande el petróleo. Y por lo tanto, en ese equilibrio Argentina tiene que jugar. Por eso, creo, también coincide Nico, cuanto más rápido lo hagamos, mejor. Marina, y dejo una pregunta ya anticipándome, ¿qué necesitamos en términos de recursos, tal vez en términos de diseño institucional, tal vez en términos de acuerdo político, no lo sé, para que eso ocurra? Pero la dejo sobre la mesa y la quiero escuchar a Marina. Yo lo primero que diría, hay una frase que me vino a la cabeza con lo que decía Nico, creo que era de un ministro de Energía de Arabia Saudita en los 70, que decía, la edad de piedra se acabó antes de que se acaben las piedras. Claro. Pero en los 70, o sea, pasó mucho tiempo, pero es cierto que en algún momento eso va a ocurrir. Por suerte en Argentina, paradójicamente, un país donde no hay consenso sobre prácticamente nada, digo, sobre Vaca Muerta y sobre la política energética, pareciera que hay mucho más consenso que sobre todo el resto. Esta mesa es un poco parte de eso, ¿no? Y de nuevo, yo no voy a hablar sobre, en particular, las especificidades del sector, pero sí, así como vos tenés que hundir capital, sobre todo en una actividad que tiene, digamos, una tasa de recupero rápida, lo cual te favorece desde el punto de vista de un país tan cortoplacista, pero al mismo tiempo requerís invertir todo el tiempo. Bueno, requerís, para empezar, digamos, reglas del juego más estables. Paradójicamente, la estabilidad de las reglas del juego, que de alguna forma en el sector están bastante, no en el ordenamiento macro, genera la posibilidad, digamos, al país de revertir parte del desequilibrio externo. O sea, para la Argentina esto es una oportunidad, pero es una oportunidad que es una ventana de tiempo. De alguna forma los recursos, que son privados, pero de alguna forma generan vía, si querés, impuestos y demás, y desde el punto de vista de la disponibilidad de divisas, digamos, oportunidades al país, digamos, para empezar a desarrollar otro tipo de sectores. Bueno, hay que ver, digamos, cómo se enmarca la política energética, que pareciera que hay un consenso en torno a ella, como una oportunidad para que la Argentina, digamos, salga de este ciclo tan perverso en el cual estamos metidos. Ahora, esto que estoy diciendo puede ser muy controvertido, dado el historial de la Argentina de los últimos años, donde la verdad es que Argentina pasó de ser un país no petrolero, pero sí productor de petróleo, y como contracara de las reglas del juego que se establecieron durante buena parte del gobierno, en los últimos 20 años, terminaste reventándola y Vaca Muerta te dio una oportunidad, y de alguna forma la aprovechaste tarde. En algún momento parecía que era tarde, porque el precio del petróleo se te había desplomado en 2016, 2015, 2014, febrero 15, estuvo 16. en $26. Por eso, Lo asumimos. Y parecía en ese momento, digamos, que el petróleo tenía un techo en 60. Después vino todo lo que vino. Después vino Ucrania, después vino la ruptura de los gasoductos, todos los temas geopolíticos, y después vino Trump. Y te vuelve a dar una oportunidad, pero las oportunidades no son para siempre. O sea, Bueno, pero hago una pregunta de eso, y me queda la otra, no me la olvidé, me la anoté, pero me queda algo de eso, por un lado, dicen con una certeza que a Vaca Muerta hay que aprovecharla en la próxima década, en las próximas 2, 3 o 4 décadas. Y a la vez, por lo que entiendo de las exposiciones de cada uno, también está muy sujeto el aprovechamiento o el valor que tenga Vaca Muerta o los combustibles, en este caso combustibles fósiles en general, a cuestiones que exceden a la Argentina. Trump, Ucrania, los gasoductos, etcétera. ¿Cómo se ecualiza eso? Es decir, ¿cuánto hay de certeza que a Vaca Muerta hay que aprovecharla y cuánto depende de los factores externos? Bueno, primero, más allá de que sí existe consenso y hoy todo el mundo sabe que la energía cuesta y que nos conviene desarrollarla porque si tenemos superávit energético puede mejorar, así como el juego del huevo y la gallina, a una mejor macroeconomía, también quiero decir que hemos llegado acá más por necesidad que por virtud.
Hoy Vaca Muerta representa, o el complejo Vaca Muerta, el 65% de la producción de petróleo y gas natural de la Argentina. Si hoy no tuviéramos Vaca Muerta, o si alguien dijera no hay que fracturar más y suspendemos todo, estaríamos importando 20.000 millones de dólares por año, quiero aclarar, para demanda interna, para los 157 millones de metros cúbicos por día de gas que necesitamos y los 570.000 barriles por día de petróleo que procesamos en nuestras refinerías. O sea, entonces llegamos acá y hubo una línea bastante coherente desde Cristina, Macri, Fernández, Milei, en sostener esto porque lo necesitamos, ¿sí? Pero quería agregar un punto antes de lo que vos dejaste tirada antes en la mesa. Al final del día, en el mundo, todos son intereses. Lo que pase con el petróleo, lo que pase con los renovables, etcétera, responde a un juego geopolítico en donde quien controla la cadena de suministro de cada uno de esos energéticos va a tener el control del mundo. Y es claro que, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la electricidad, la cadena de suministros de solar y eólica la controla China, por ejemplo. Y las tierras raras que lo necesitas para hacer los imanes que tiene un molino eólico, la controla China también. Entonces, y en el mismo gobierno vos tuviste un presidente en Estados Unidos que te firma una acta para fomentar las renovables y el que sigue lo cambia por completo, diciendo que vamos a volver a la época del carbón. O sea, esto responde a intereses. Argentina no forma precios, Argentina estamos donde estamos, por lo tanto lo que tenemos que hacer es aprovechar haciendo las cosas bien adentro para poder contribuir a resolver, creo que el problema, vos dejaste tirado cuál era el que necesita el sector energético, una macroordenada, para no tener que pagar 10% ese es el piso. en la financiación. No, si la macro está ordenada, olvídate, el resto. No puede ser que vos, más allá que vaya por Finance Project para hacer un oleoducto, que lo necesitas y vas a poner 3.000 millones de dólares, tengas que pagar una tasa de interés del 9,8%. Por eso te mata cualquier proyecto. O sea, si tuviéramos un riesgo país de nuestros vecinos, 3,5%, 4%, esto vuela. Sí, ahí quería agregar un pequeño dato que un poco lo mencionó Marina, que para mí es crucial en la estructura de los negocios energéticos en general y del resto de los sectores de la economía, que es la previsibilidad que tiene el inversor cuando viene a un país como el nuestro para hacer inversiones multimillonarias. Cuando hablamos de multimillonarias estamos hablando de 2.000, 3.000, 5.000 millones de dólares. Esa herramienta que se construye hacia los consensos políticos que sean adentro del país es la que permite atraer las inversiones. Obviamente la macroordenada es importante porque te acomoda los números y como dice Juan José, no tenés que ir a pagar una tasa exorbitante por un project finance. Pero a la vez también la previsibilidad y el consenso político hacia adentro del país es importante para poder ratificar el rumbo del sector, en este caso el sector energético, y poder de alguna manera u otra atraer o ser un imán de inversiones. Pero eso hoy no lo tiene Argentina en función de lo que decía Marina. Se va construyendo. Okay. Se va construyendo. Yo creo que un poco en los últimos gobiernos que vimos se fue dando de esa manera. Ahora, no nos olvidemos que Argentina es el país más denunciado en el CIADI. Con lo cual, el incumplimiento de leyes y de contratos es casi un ejercicio de un deporte natural de los gobiernos. Y eso, obviamente, para los inversores es un ítem y es un riesgo que incluso puede ser hasta peor que una macro, lo que fuera. Porque si vos no tenés las reglas de juego claras para inversiones de acá a 15 o 20 años, el inversor naturalmente, porque no somos el único país del mundo productor de hidrocarburos, cuando tiene en la balanza o pone en la balanza con otros países en otras inversiones en el mundo, bueno, se inclina por aquellos en los cuales quizás no tiene tantos beneficios o los beneficios son más acotados, pero tiene previsibilidad de que esas reglas de juego van a perdurar por lo menos 15, 20 años. ¿Por qué? ¿Y querés agregar algo de esto, Nico? Sí, yo en base a lo que dijo Agustín y lo que dijo Juanjo, lo que quiero plantear es, nosotros podemos ver el vaso medio lleno en términos de que se consolidó una política de Estado de energía en la Argentina. Si uno ve lo que pasó en términos de política de precios, más allá de las fluctuaciones, habría una política de Estado. Yo en realidad veo la otra mitad del vaso, que es medio vacía, que es en realidad ese consenso de Estado te lo impone la producción no convencional. ¿Y qué quiero decir con esto?
Cuando vos tenías producción petrolera convencional, vos fijabas los precios, reducías los precios un 50%, paraba la inversión, pero el pozo declinaba lentamente. Uy. Tu problema de abastecimiento lo tenés 10 años después. El no convencional cambia radicalmente el grado de libertad de la política pública. Si vos pisás precio, se te para la inversión y el pozo declina la mayor parte del pozo en los primeros 18 meses de operación. O sea, el consenso político es gracias a los recursos naturales, digamos, en este caso. No, era una Por la necesidad. técnica, es una necesidad. No, pero quiero decir, una gracias técnica al de no producción. convencional me refiero. Bueno, es una técnica. El petróleo está ahí de una determinada manera en una formación rocosa de baja permeabilidad, pero totalmente 100% de acuerdo que si a alguien mañana se le ocurre poner, como en la época, resolución 394 de noviembre del 2005, que la firmó Peirano, pero en realidad el factotum fue Moreno, que te puso por arriba de $61 el barril 100% de retención. ¿Qué quiere decir eso? Que si el precio se iba a 62, todo eso se lo quedaba el Estado. Entonces, si mañana se le ocurre a uno poner una retención del 40%, va a pasar lo que dice Nico, se va a caer la producción, nadie está obligado a que invierta y automáticamente perdés el abastecimiento, no la exportación, sino el mercado interno. Y hoy está 65% dependiendo 2/3 partes de lo que es la explotación de vaca muerta, con lo cual, y todo es no convencional. No hay más, y cada vez está habiendo menos petróleo que se extrae en forma convencional. Ahí es interesante lo que aportaba Nico, porque el no convencional es de capital intensivo, que es un poco esto que mencionaba recién. Vos el convencional, hacías el pozo, y esto también para que la gente un poco comprenda lo que estamos hablando, porque quizás nosotros que estamos más en tema lo podemos entender y también es importante aclararlo. El convencional, hacías el pozo, llegaba a un pico de producción y después iba declinando, 20 años de declinación. El no convencional, vos vas perforando y vas haciendo pozos constantemente, es casi un trabajo industrial, claro, exactamente, es una fábrica de pozos. Entonces, en el momento en el que hay una política que te desalienta ese capital intensivo, te rompe con la línea de producción y la producción se te cae automáticamente. Una política o precio. Ya lo vimos con la pandemia. En la pandemia, cuando de golpe, porque la demanda se cayó, porque no había movilidad, los precios se cayeron del petróleo y automáticamente el productor deja de perforar. O sea, y esto es como no somos formadores de precio, esto puede ocurrir, pero también es un reaseguro para que no metamos la pata desde el punto de vista regulatorio. Sí, y el ejemplo más claro fue Plan Gas, ¿no? Fines de 2019 empezaron a caer los precios del gas al fin del gobierno de Macri. El gobierno de Alberto Fernández estuvo durante un año decidiendo el sexo de Los Ángeles si el precio del gas era tal o cual. Y les cayó 20% de la producción de gas. A fines de diciembre del 2020 se estaba firmando el nuevo Plan Gasar. O sea, el grado de libertad de la política pública en un marco de producción no convencional es infinitamente menor. Y esto cambia la política energética para adelante. Ahora, Marina, ¿por qué? Si querés agregar esto, pero te dejo también, hoy con vaca muerta, con esta potencia de la que estamos hablando, y algún tipo, no de urgencia, pero sí de necesidad de que las cosas ocurran rápido. Y traigo un tema nuevo, ¿no? Que es el RIGI. ¿Por qué? Tal vez me pueden decir, no, sí hay lluvia de inversiones, o sí, para decir lluvia de inversiones o algo así. ¿Por qué no hay una luz de inversiones en Argentina en el sector? ¿Es por la macro, por lo que decía Juan José? No, ¿Es por o sí hay? O sí hay. Yo creo que son varias cosas. Creo que hay un tema de incertidumbre sobre los contratos en general, y eso tiene que ver con el péndulo de la Argentina, ¿no? Y el atribuir una dinámica financiera perversa que se te da frente a una elección exclusivamente al riesgo Cuca, digamos, como mecanismo. No digo que el riesgo no te genere la dinámica financiera, pero digo, si la forma en la cual vos ganás elecciones es básicamente polarizando, el esquema de polarización sin una construcción de largo, digo, te lleva a este péndulo que es absurdo y que llamarlo riesgo político, como lo quieras llamar. El riesgo político te condiciona la macro. O sea, la Argentina rompió la macro. En ese esquema, el sector en particular, algunos sectores en particular, minería, digamos, energía, tenés un régimen particular para este sector que le da ventajas comparativas respecto al resto, y son sectores que tienen per se ventajas comparativas. Con lo cual, digo, hay un juego que intenta traer estas inversiones. Hay un listado de proyectos que ya se presentaron, algunos que ya están aprobados, otros que están en evaluación.
hay una dilación de nuevo, digamos, a ver qué es lo que pasa con el escenario político. Pero la verdad es que, de nuevo, en la Argentina, digamos, el tener el RIGI como tal, paradójicamente, dada la historia que contabas recién, es comprarte un juicio en el CIADI. O sea, en el fondo, digamos, vos lo que se va a ir sobre la marcha. Lo que sí estás viendo de cortísimo plazo es que lo que hay es salida de jugadores extranjeros muy grandes, y tenés a los locales comprando la participación extranjera. O sea, tenés empresas petroleras locales que no existían, o sea, eran empresas industriales que se transformaron en petroleras, o empresas de servicios que se transformaron en petroleras. Tenés empresas, digamos, si querés, empleados de CEO, digamos, construyendo una petrolera, que son jugadores dinámicos, digamos, que tienen, si querés, te están impulsando el sector, pero creo que lo que hay es un tema de cómo financias la dinámica del sector hacia adelante. Por un lado, porque estas empresas se han puesto plata para comprar a los que se fueron. Segundo, y acá yo ya estoy hablando un poco por lo que yo escucho de las cosas que hablo un poco con ustedes, hay un tema de flujo de caja. O sea, no es lo mismo que el petróleo valga 80, que valga 70, que valga 60 o que valga 25, digamos. Hay un costo del pozo. Pero si vos estás financiando la estructura de capital de estas compañías, digamos, tiene más capital propio que deuda y el flujo de caja te cae porque te cae el precio, bueno, la capacidad que vos tenés para invertir, y esa inversión que tiene que ver con, de nuevo, tenés que invertir todo el tiempo para pinchar y sacar, porque si dejás de invertir, digamos, la producción empieza a crecer a menor ritmo. Bueno, digo, hay desafíos. Parte de ese desafío se resuelve si vos lograras bajar el costo financiero de Argentina. De alguna forma, y acá por ahí de nuevo vuelvo, el costo financiero de las empresas en Argentina como contracara de el cepo, paradójicamente venía siendo más bajo. Yo no estoy diciendo que el cepo es una buena idea, ni mucho menos. Lo que digo es que la dinámica que estás viendo en el mundo, más el cambio en las reglas del juego de la macro local, sin la estabilización y la baja en el riesgo país, que era lo que vos esperabas que ocurra cuando sacás el cepo, bueno, te está generando, digamos, una estructura de capital que te genera inversiones menores. O sea, hay un juego. ¿Por qué los extranjeros se van? De nuevo, creo que pueden contestarlo ellos mejor, pero yo lo que... Había un CEO de una empresa grande que sigue estando en Argentina, pero decía algo así como ¿no? Digamos, del suelo para abajo es genial, del suelo para arriba es un desastre. De nuevo, ahora estás ordenándolo, o sea, Y la verdad es que para los jugadores extranjeros que juegan con el compliance extranjero, la Argentina es un quilombo. El régimen cambiario es un quilombo, el régimen... O sea, en el fondo, digamos, lo que necesitas, paradójicamente, son jugadores locales que puedan operar en un país donde las reglas del juego están en permanente cambio. La lógica sería la que dice Juanjo, que las reglas no están en permanente cambio. Pero bueno, a partir de ahí lo que necesitas es establecer... Yo siempre digo lo mismo, o sea, alargar el horizonte de las decisiones en Vaca Muerta y en la economía en general. Y eso implica... yo por ahí forma naif digo acuerdos, pero por lo menos implica que alguien establezca ciertas reglas del juego y el que venga las respete, ¿viste? Y eso te permite alargar contratos. ¿Por qué parece? Y estamos hablando de empresas que explotan estos mismos recursos en otra parte del países mundo africanos donde pueden tener incluso muchísima más inestabilidad social, pero las reglas de juego son tan claras que definen políticas de inversiones a largo plazo y se siguen manteniendo. Juan José salía a la vaina. No. Primero me recito decirle Rigi porque es Rigi, ¿no? Porque Rigi, no hay una U después de la G. ¿Sabes con qué me pasa también? No, los porteños le dicen, con respecto a los porteños, pero le dicen a la pizzería Ugis, le dicen Ugis, una pizzería que creo que ya desapareció. Bueno. Creo que desapareció en realidad, no sé. No, está todavía. Está. Perdón, le pido perdón a los amigos de Ugis. Primero una cosa respecto al Rigi, no aplica a la exploración y producción onshore, solamente a la offshore. Okay. Sí a todo lo que tiene que ver con infraestructura para potenciar la exportación. Por eso se aprobó el gasoducto el oleoducto Vemos, por eso el proyecto de Southern Energy para hacer la planta del LNG, porque nos va a potenciar el mercado de exportación. El RIGI tiene una particularidad, es un plan de incentivo a las grandes inversiones que
el periodo de vigencia es el 9 de julio del 2024 hasta el 9 de julio del 2026, con un año más que lo puede extender el Ministerio de Economía. En el medio hay una elección de medio término. En el medio está también la posibilidad de si el riesgo país, en lugar de estar en 800 o en 700, está en 400, que para inversiones de la magnitud que tenemos es muy importante, porque se come la rentabilidad del proyecto, que no lo tenés en África, ese riesgo país, aunque parezca mentira, y tengas conflictos étnicos, sociales, etc. Ya se adhirieron 20 proyectos, 6 ya han sido aprobados con resolución o decreto del Ministerio de Energía. La mayoría de ellos son de minería, que este es el otro gran vector de desarrollo de la Argentina, porque no puede ser que Chile exporte 57.000 millones de dólares por año y nosotros 5.300 por año. Entonces, hay mucho que tiene que ver con... Y las inversiones en minería están hablando de 4.500, 6.000 millones de dólares. Entonces, el RIGI viene a establecer una forma artificial esa macro ordenada, al menos para el proyecto, para decir no te voy a cambiar las reglas del juego desde el punto de vista cambiario, desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista aduanero. Y yo creo que muchos van a esperar a ver qué pasa, cómo se termina acomodando el Congreso, para después decir, antes de que venza el plazo, adhiero o no adhiero a este producto. Aquellos que ya están más acostumbrados, y es un sector que sin el RIGI puede generar, dependiendo de precios externos, que es el sector de oil and gas, lo está haciendo. Ahora, ¿es bueno, es malo o es indistinto que se estén yendo jugadores extranjeros y queden los jugadores locales? Primero, hemos visto 2 o 3 casos, pero cada caso tiene una explicación. Petronas nunca se llevó bien con YPF, vamos a empezar por ahí. Y en la Marga Chica en su momento, y también que empezó en el 2014 el acuerdo con Petronas. Lo digo porque creo que estabas en esa época en YPF. Y después cuando fue el juego con la planta del LNG onshore y compañía. Tiene una explicación. Exxon tiene una explicación. Encuentra un yacimiento mamut en Guyana y no tiene dinero para poner en todos los números del tablero. Dice, me voy allá porque me da mejor estabilidad que Argentina. Total, ¿qué dijo? Con las 2 áreas si a mí me pagan el precio que Pluspetrol le pagó a Exxon, yo vendo Rincón de la Ceniza y La Escalonada. Y así ocurrió. Y obviamente los que están más acostumbrados a manejarte con esta incertidumbre o con mayor capacidad, lo están tomando. Pero con un riesgo, que son los locales. Pero claro, pero eso, repito, ¿es bueno, es malo o es indistinto? Yo creo que en la medida que tengan espaldas para desarrollar todos los recursos, es indistinto. Pero yo estoy convencido de que si alguien compra algo, creo que lo esposaste hace un rato, Marina, y invierto 500 millones de dólares en comprar más áreas, en tener más activos, son 500 millones que saco de producir. Por lo tanto, cuanto más diversificado tengamos el panorama, cuanto más jugadores tengamos, va a ser más fácil explotar rápidamente Vaca Muerta. Si se concentra mucho, vamos a tener un problema, un cuello de botella de capital principalmente. Creo que escuchaba a Agustín y a No, Nico, sí. quería agregar algo a lo que decía Juan José, que es importante también hacer la comparación con el otro país que explota los no convencionales, que es Estados Unidos. Esta concentración que se está dando en Argentina de superficie, si se quiere, de vaca muerta, no genera la posibilidad de que nuevos jugadores se incorporen al negocio y que ese capital intensivo que se requiere pueda plasmarse y pueda llevarse a la realidad. ¿Qué sucede en Estados Unidos? El titular o el dueño de la tierra es dueño del hidrocarburo. Entonces vos tenés más de 60 operadoras, porque hay hasta family office, o sea, familias que explotan el no convencional a través de acuerdos con otras petroleras, y que con pequeñas extensiones de tierras hacen un desarrollo de no convencional. Entonces, la pregunta a responder es, ¿toda la extensión o toda la superficie de vaca muerta, el capital intensivo que se requiere, va a aparecer para llevar vaca muerta al nivel al que entendemos que puede estar, o va a ser una restricción para que eso suceda? Es importante porque una vez que los concesionarios son titulares de las áreas, tienen derechos y no puede venir ni el señor Estado, ni la provincia, ni nadie a decirle dame la concesión, salvo que incumplan con los programas de inversión, ¿no? A ver, la principal restricción que tiene hoy el desarrollo del sector es financiamiento y recursos de capital. Los recursos de capital es endeudamiento externo en un contexto de riesgo país de 800 puntos básicos,
la tasa te permite endeudarte hasta ahí para desarrollar, pero tiene un límite porque rápidamente te pega en el flujo de caja de las compañías. La otra vía es inversión extranjera directa. Hoy no está entrando nadie. En un contexto también en donde tuviste la doble Nelson. Tuviste una baja del Brent de casi $10 a lo largo del último año y tuviste un aumento de los costos en dólares de arriba del 25%, ¿no? Digo, eso acortó mucho los niveles de rentabilidad y fundamentalmente la caída en el Brent lo que te determinó es $10 de caída del Brent son 2.800 millones de dólares menos de flujo de caja para las compañías. Para un conjunto de compañías para las compañías hidrocarburíferas en Argentina, ¿no? Digo, que invierten 11.000 millones de dólares, ¿no? Digo, con lo cual lo que estamos diciendo es, la caída de precio internacional es un 30% de lo que pensabas invertir este año. ¿Esto qué implica? Que para acelerar Vaca Muerta vas a necesitar precio internacional. Cuanto más alto sea el precio internacional, ese desarrollo va a ser más alto, pero vas a necesitar financiamiento IED. Y sin estabilización macro, ese sendero virtuoso de crecimiento expansivo no se va a dar. No es que no vas a crecer, pero vas a crecer mucho más lento. Pero, ¿cómo ser optimista respecto a lo que dice Nico si tuviste en algún momento el macrocidio, más adelante tuviste el gobierno de Mauricio la situación financiera, el gobierno de Alberto... Bueno, pandemia, sequía, desmadre, emisión, locura. En el gobierno de Milei, una baja de la inflación, pero aparentemente los agentes de mercado no confiando en la sostenibilidad del programa. ¿En base a qué alguien que está mirando dice, no, pero va a ocurrir? En algún momento la estabilización macro va a ocurrir, sostenible. A ver, más allá de la estabilización, vos necesitas la estabilización macro para escalar Vaca Muerta arriba del 1,5 millones de barriles día. Eso no implica que en escenarios económicos ácidos como se dieron a lo largo de los últimos 10 años, Vaca Muerta no te permitiera escalar la producción de los 450.000 a los 785.000 barriles día. Hace 10 años tenías un déficit de balanza comercial de 12.000 millones de dólares del sector energético. Hoy el sector energético te explica el superávit del conjunto de la economía argentina. Hay 5 o 6 personas mirando y diciéndole a otro, ¿viste que no es necesario estabilizar la macro? Creció algo. Si querés crecer más necesitas estabilizar la macro. Digo, Vaca Muerta es una realidad hoy y creció y va a seguir creciendo. La estabilización de la macro te cambia la pendiente de crecimiento. La quiero escuchar a Marina y hacerles una pregunta que seguramente no la escucharon jamás, que es, oye, ¿cuánto está el litro de nafta? ¿1.400 pesos? ¿Cuánto está? Siempre está $1, ¿no? Depende más o menos. Igual, pero claro. Entre 1.360 y 1.560, depende de la marca y el tipo de combustible. Quiero preguntar en base a qué ese litro de nafta vale eso. El que quiera agarrar la pelota. Pero quiero escuchar a Marina respecto a esto de la estabilización que decía Nico o algún tema que haya quedado colgado. A ver, Diego, tu pregunta es ¿por qué tenemos que ser optimistas respecto a la estabilización? Yo qué sé, yo la verdad es que no sé. Yo no estoy muy optimista respecto a la estabilización. Así como hablabas de alargar el horizonte y respetar contratos durante un tiempo prolongado, digamos, para estabilizar, necesitas alargar el horizonte. Yo lo que digo es la estabilización requiere 3 cosas. Requiere un programa macro, que un programa macro ahora vuelva, pero es un programa fiscal, un programa financiero, que es el que Argentina con 800 puntos de riesgo país hoy no tiene, y un programa monetario que es la contracara del programa financiero. Si vos no podés refinanciar los vencimientos de lo que vence, finalmente la forma en la cual financiás es por la vía monetaria. Si hay un aumento en la demanda de pesos porque vos tenés un ancla, bueno, digo, la financiación por la vía monetaria, digo, va al crédito y va a generarte un aumento en el nivel de actividad y es virtuosa. Ahora, cuando ese ancla empieza a estar en dudas, la remonetización, digo, se te va el dólar, si se te va el dólar, bueno, es lo que estás viendo hoy por hoy, con estas tasas de interés, que de nuevo, en la versión del ministro son tasas de interés transitorias hasta que se despeje el riesgo electoral. Mi lectura es que la estabilización requiere 2 vértices más, de los cuales el gobierno trabajó. La discusión es si te alcanza. Uno es la micro, porque digo, si finalmente vos la micro la vas a resolver de 2 formas. La resolvés con el RIGI, con un régimen especial para los sectores que tienen ventajas comparativas. Está bien, vos necesitas la inversión, entonces le das el RIGI, pero cuando le das el RIGI a un sector, digo, al resto no se lo das.
Y la otra forma en la cual lo haces es con una reforma tributaria de facto, tributaria y laboral de facto, donde cada vez tenés una informalidad creciente en la economía, con lo cual la consolidación fiscal que vos necesitas para sostener el programa entra en juego si el programa es contractivo, que es lo que se te está convirtiendo hoy por hoy con esta tasa de interés. Y la tercera es la política. Entonces, la política, digo, vos requerís, uno, es poder pasar la agenda macro y la agenda micro sin que se te prenda a fuego la calle. O sea, conteniendo, si querés, el consenso social que te permita, digamos, manejar la elección sin que te aparezcan propuestas disruptivas que ahuyenten aún más los capitales. O sea, ¿Pero por qué Perú, que matan candidatos? Pero déjame un segundo Sí. más. Necesitas el Congreso. O sea, necesitas para pasar por el Congreso las reformas que te estabilicen la micro. Pasar por el Congreso las reformas, un gobierno con minorías, digo, básicamente gobierna con DNU y con veto. La convertibilidad pasó todas las reformas por el Congreso, con el apoyo del peronismo. Y todas las reformas que se aprobaron en el Congreso con el apoyo del peronismo, durante la gestión siguiente del peronismo, otro peronismo, se derogaron. Entonces lo que digo es, el punto principal de la gobernabilidad, y vuelvo a insistir, es alargar el horizonte. Y alargar el horizonte requiere que los contratos se respeten en el tiempo. Ahora, después hay una discusión, digamos, ¿cómo haces para...? Porque yo siempre digo, si vos querés construir una moneda, que es condición necesaria para tener un sistema financiero que me permita canalizar el ahorro a la inversión, digo, una moneda, yo digo, son dos cosas, facilísimo es. Vos remunerás los pesos y no rompes contratos durante un tiempo prolongado y construís una moneda. Lo hizo Brasil, lo hizo Uruguay, lo hizo Chile. Ahora, el problema es cuando empezás con las herencias, con las distorsiones del balance del Banco Central. Entonces, en alguna medida, la política económica tiene que ser pragmática. Este gobierno arrancó en forma pragmática, desde el punto de vista de que el programa fue, parece un chiste, pero no lo fue heterodoxo, mantuvo los controles de capitales mientras corregía o intentaba corregir el balance del Banco Central a través de un shock inflacionario de arranque que corrigiera los precios relativos, el dólar y las tarifas. Ahora, desde el acuerdo con el fondo, el gobierno sacó los controles de capitales. Los sacó a las personas, no a las empresas, la economía opera sin brecha, y lo que estás viendo en términos de sobrereacción de la tasa de interés tiene que ver fundamentalmente con una economía que está operando con unas reglas del juego distintas. Entonces, vos necesitas las tres cosas. Para tener las tres cosas es un quilombo. Pero lo que digo es, el alargar el horizonte requiere, insisto, un esquema, yo digo, de construcción política que hoy no lo veo. Y un esquema en el cual no recordemos que de los últimos 24 años solamente 2 no tuvimos emergencia de algún tipo, especialmente por la económica. O sea que también el Congreso, por los motivos que fuera, porque es una escribanía del Ejecutivo, por lo que sea, le delegó al Ejecutivo hacer lo que quiera. ¿Qué significa? Modificar leyes, crear fideicomisos, establece esto, establece lo otro, carta libre. Entonces, mientras no logremos tener en el Congreso consenso para política energética, para política jubilatoria, impositiva, lo que sea, va a ser muy difícil. Por lo tanto, la estabilidad macro tiene que venir también con una educación política que tengamos todos en la Argentina para que, si no ordenamos esto, no vamos a aprovechar la oportunidad que, por ejemplo, los recursos naturales nos podrían dar. Volviendo al tema de energía, por ejemplo, ¿no? No los quiero hacer analistas políticos, pero 3 de los 4 estuvieron en gestión. Vos no estuviste, Mariano, ¿no? O sea, no ahora, no en el último tiempo, quiero decir. Fue tentada. Sí. Varias veces. 3 de los 4. ¿Por qué porque Juan José decía educación política, y si yo lo tengo que pensar desde el punto de vista netamente generacional, te digo, a ojímetro, 80% de los legisladores, tanto del Congreso como del Senado de la Nación, y de los dirigentes políticos con chances de gobernar una provincia importante o la Argentina, tienen más de 50 años. ¿Por qué, dicho de la manera más brutal posible, por qué esa gente aprendería? Es decir, ¿por qué vos me decís educación política y yo te digo, educación, uno piensa que es desde los orígenes? ¿Por qué alguien que ya tuvo una trayectoria del regreso a la democracia para acá, con más o menos participación, aprendería esto? Sí, dale, no. No, simplemente porque por entender a dónde nos llevó esa actitud. Pero si no está pasando, si hace 15 años, 16 años... ¿Y estamos bien? Por eso. Estamos pero bueno, pero en algún momento tenemos que darnos cuenta. Y a lo mejor la sociedad
terminó votando a uno que vino de afuera, aún desde el jardín, no sé, alguien, Kosinski, el libro de Kosinski, y que dijo, le voy a dar el poder a esta persona porque a lo mejor lo hace. Y Harta de lo otro. Harta de lo otro. Claro. Tengo que decirlo porque esto fue una experiencia al menos propia. Es decir, cada político, hoy lo hablábamos antes de entrar, que quiere sacar la propia, o sea, conseguir esto para su propia provincia, para su propio municipio, que no está mal, pero si no ves el panorama en conjunto, es muy difícil arbitrar entre esos intereses. Por lo tanto, creo que es un proceso educativo, creo que hoy estamos discutiendo otras cosas, pero nuevamente la posibilidad la tenemos, nosotros tenemos que aprovecharla. Agustín, respecto a esto, si querés, o a lo que veníamos hablando anteriormente. No, respecto, a ver, lo que pasa es que no soy analista político, te puedo dar mi experiencia personal, tengo 37 años y siento que de alguna manera u otra la política está cruzada por cuestiones generacionales también, ¿no? Entonces vienen con un arrastre de cuestiones de ideologías o sobreideologizadas que terminan siendo centrales en las discusiones políticas, ¿no? Y eso me parece que es una gran muralla como para poder ir hacia la construcción de consensos entre las diferentes fuerzas políticas sobre áreas centrales para el desarrollo de nuestro país. No estoy pidiendo o no estamos pidiendo quizás que se pongan de acuerdo en el 99% de los temarios. ¿Qué temario tenés? Energía, minería, salud, educación, administración de justicia. Entonces, hasta que las fuerzas políticas de alguna manera u otra también no muestren esa renovación, pero no de edades quizás, esa renovación de conceptos, de pragmatismo, de consensos, de no entender al otro como un enemigo, creo que va a ser muy complicado. Porque cada uno viene con su libreto y cada uno quiere hacer lo que considera que está bien y como gané la elección o como me fue bien en la elección, hago lo que a mí se me ocurre hacer y no llevo a un escenario de consenso al resto de la política. Y eso es muy malo, no solamente en términos políticos, sino también en términos sociales, porque estamos viviendo en un país extremadamente polarizado y cruzado, digamos, por estas cuestiones ideológicas. Te voy a agarrar a te toco, Nico. Esto que decía y por supuesto súmese quien quiera, pero del litro de nafta, ahí sí voy más a bajarlo al surtidor. ¿Por qué ese litro de nafta vale $1? ¿Cuál es la cadena? 2.326.000 veces se ha preguntado esto a lo largo de los últimos 6 días en la Argentina. El componente central es el costo del crudo, que es más o menos el 75% del costo final en surtidor. Al costo del crudo le tenés que sumar el costo de operación y la rentabilidad del sector de refino, y después tenés toda la parte logística, más impuestos a los combustibles líquidos, que está atrasado. ¿Y eso está estandarizado igual que el costo del crudo? Es decir, la extracción, la logística, no. ¿Cómo es? No. Acá tenés un refinero. Es especialista. Un refinero que va a explicar al detalle el proceso de refinación. No ahorres en detalle, Juan. El 29% del precio que vos pagás por un combustible hoy es impuesto. Entre IDC, impuesto al dióxido de carbono, impuesto al combustible líquido, IVA, ingresos brutos y tasa vial. Tasa vial muy importante porque todos los municipios están aprovechando para meterse ahí sin darte un servicio, simplemente por nada, para recaudar. Claro. De ese 71% que queda, 2/3 se lo lleva el petróleo crudo, como decía recién Nico, y ese es el precio ex refinería. Después vos tenés el transporte y tenés que tener también en cuenta que el distribuidor, salvo el caso de IPG que actúa en consignación, el distribuidor, o sea, el estacionero, cobra un porcentaje que está entre el 9 y el 11% del precio de venta para retribuir su servicio. O sea, 29 es impuesto, 11 aproximadamente es el estacionero. No entiendo el 11 del estacionero, perdón. El estacionero, el que te carga combustible a vos, el que te vende el pancho, que te vende, tiene que cobrar por eso. No es la petrolera. Las estaciones de servicio no son de la petrolera. En la Argentina, no, claro. No. Entonces hay que retribuir. O sea, en el precio de venta al público, una partecita de ese precio va para el que te despache el combustible. Otra para el que te lo transporta desde la refinería hasta la estación. Otra para la refinería, que es el que procesa y comercializa los productos, y el resto para pagar el petróleo crudo. El precio de los combustibles, si bien
yo soy convencido de que los precios generan costos y no los costos generan los precios, pero el precio del combustible tiene 4 componentes. Petróleo crudo, tipo de cambio, porque se compra el petróleo en dólares, pero se paga en pesos. El precio de los biocombustibles, porque dentro de la nafta y del gasoil tenés 7,5% de biodiesel y 12% de nafta, y los impuestos. O sea, son 4 componentes que tenés que tener en cuenta. Y el precio ha oscilado en momentos de libertad, no cuando había barril criollo, algunas cosas que inventamos y aplicamos nosotros, siempre ha oscilado en $1 al público, que salida de refinería significaba 75, 80 centavos de dólar. Bueno, no podemos compararnos contra qué, porque el único país de Latinoamérica que tiene desregulado el sistema de downstream es Argentina. El resto de los países no lo tienen. En Chile tenés una compañía estatal que refina y privados que distribuyen. En Brasil tenés exactamente lo mismo tenés en Uruguay. O sea, distribuidoras, no son comercializadoras, refinadoras y comercializadoras. Siempre ha estado oscilando. Pero el mejor reaseguro, si estás pagando más o menos, es que si vos estás muy caro, ¿qué va a pasar? Va a importar. Va a venir un distribuidor, va a venir un, qué sé yo, alguno que está en Tierra del Fuego. Chernakovsky viene, importa combustible porque le conviene vender el producto importado, si acá lo ponemos muy caro. Y al revés, si nosotros acá lo tenemos muy abajo, lo va a exportar. Entonces hay un equilibrio en el mercado. En un mercado totalmente globalizado e integrado, ya no hay más islas en donde los precios se mantienen o muy bajos o muy altos. Ok. Un comentario ahí es, los precios están bajos, o sea, están caros en dólares y bajos en pesos en términos de poder adquisitivo local. Si vos hoy ves la capacidad adquisitiva del salario RIPTE promedio en términos de litro de combustible, estás en 1.050, casi 1.100 litros por salario privado promedio, que está por encima del promedio de la última década y media. Cuando lo ves respecto a la última década y media, los combustibles están 7-8% por abajo en términos reales. Cuando lo ves con respecto a los precios pico de 2013-2015, la rebaja es casi del 25%. Cuando lo ves en dólares no, y esa es la apreciación del tipo de cambio, ¿no? Digo, precios en dólares alto, en términos de poder adquisitivo local, relativamente baratos. Y una Está barata diferencia la nafta. adicional en la competencia entre las compañías. Hay compañías que son integradas. YPF y Axion son integradas. Producen su crudo, lo refinan casi en su totalidad. En este momento le faltaba un poquito a YPF y lo comercializan. Y en el caso de YPF, el producto que está en las estaciones de servicio está consignado. En el tanque de la estación es de YPF. No hay reventa. O sea, no es que una empresa le vende al estacionero y el estacionero lo revende. Es de YPF. Por eso lo puede cambiar en forma instantánea desde Casa Central. O sea, en toda la cadena es YPF. Lo mismo pasa con Axion. En cambio, Raízen, la ex-Shell y Trafigura, que es Puma, solamente compran crudo de terceros, lo refinan y lo comercializan. O sea que es distinto el ejercicio y el juego competitivo entre esos dos animales en el sector. Hoy te quería agregar un dato, que se está viviendo un proceso de precios más bajos de los que veníamos acostumbrados en los últimos años. Y esto es también producto de una decisión de Trump de bajar, digamos, de buscar su propio barril criollo, por así decirlo, ¿no? No regularlo, pero sí terminar con las variables o con las incertidumbres que podían generar el incremento del precio del barril, y como vimos en los últimos meses, tiende a buscar el rango de los $60 el WTI, y me parece que ese va a ser el sendero, por lo menos, al cual nos vamos a tener que acostumbrar en los próximos años, hasta tanto pase algo, por lo menos. Ahora, no lo define Trump, discúlpame, no lo define Trump, porque si no, si el precio lo baja, no se produce directamente. Va a haber un equilibrio, y el equilibrio también está entre los países de la OPEC, que producen 35 millones de barriles por día, que también tienen que sostener una población que por lo general es de bajo ingreso, y que su único ingreso es lo que pueden producir con petróleo. Es cierto, es decir, la impronta de Trump dijo: quiero bajar la inflación, por lo tanto vamos a ir a precios bajos. Pero los granjeros que producen no convencional en Estados Unidos, ¿qué van a hacer? Van a decir, sí,
jefe. No les va a dar, pero también creo que tiene que ver que va de la mano con que los precios de la energía de alguna manera u otra te regulan indirectamente el desarrollo industrial que quiere Trump. Sí. Por eso desde la óptica que yo lo analizo es para que ese desarrollo industrial que pretende el presidente de los Estados Unidos pueda darse, ellos necesitan energía barata y por eso va a buscar ese sendero de precios. Sí, más pero- que energía barata, lo que quiere es que el índice de precios del consumidor no suba. Sí, y pero por el- eso, ¿qué hizo? Tiró la diagonal, el hombre. Sí, pero el instrumento es OPEP. El Digo, instrumento es sí, OPEP sin sí, lugar a dudas. y el pero gran sin lugar cambio a dudas. es que OPEP ampliado y en particular Arabia cuota Saudita de los- Arabia Saudita incrementó hoy la tiene cuota. retenido 3 millones de barriles. Tiene capacidad para producir 15 y produce 11.500. O sea, los precios podrían estar mucho más bajos de lo que tenemos hoy si empiezan a producir a lo pavo. ¿Y de qué depende eso? Del equilibrio, de que ellos mismos están viendo un equilibrio entre tiempo, en cuanto el sector fósil puede estar siendo el energético de mayor participación en la matriz energética. Pero ya lo es. Sí, pero Que se hablando de la mantenga. transición, ¿por cuánto tiempo se va a mantener? puedo tenerlo? Claro. Y de hecho, a lo mejor estás haciendo el juego que tenga precios altos en Estados Unidos, porque ya Estados Unidos está viendo el plató en la producción no convencional. O sea, algunos estiman que hasta el 2030 la producción de Estados Unidos, que ha crecido hasta ahora y ha pasado de importador neto a exportador neto, Sí. va a empezar a decaer, porque tiene un límite y tienen un costo de producción mucho más alto que los del Golfo Arábigo, porque es un petróleo de más fácil extracción. Ahora, ¿cuál es la alquimia, Nico, Marina, de precios, la discusión sobre precios competitivos? Salarios que puedan pagar eventualmente esos precios de orden interno, sin un desacople distorsivo. A lo mejor se puede hacer un desacople que sea virtuoso, se lo tiró sobre la mesa, no lo sé. Con también la idea de, o la discusión de cuánto consume Argentina en materia energética, porque no me acuerdo con quién lo hablaba, es que Argentina consume como países desarrollados, o más que los países desarrollados, con precios, precios menores. Yo tiro, ya te digo, como siempre, descuartícenlo. Y con la idea de si la energía es un precio más o es un elemento que tiene un país para el desarrollo. Dicho todo esto, me voy a retirar un momento y vengo. Lo pueden charlar entre ustedes si no les molesta. Vamos Si por tengo una partes, necesidad entonces. fisiológica. A ver, me parece, ¿por dónde empezar? En primer término, hoy Argentina tiene precios medianamente alineados con los precios internacionales. El problema central, si tenés una desalineación fuerte con precios internacionales, vos compartís con un portafolio global de inversión, con lo cual las inversiones no vienen a la Argentina. Eso no implica que a medida que la producción escale y la proporción de participación externa en la producción total sea más significativo, no tenga más grado de libertad. Hoy no tenés grado de libertad, producís 765.000, 780.000 barriles día y 520.000 lo dedicás al abastecimiento del mercado doméstico. Cualquier decisión de abaratamiento de los combustibles en el mercado local implica una caída en la rentabilidad y por lo tanto una pérdida de inversión. Ahora, esto en mi opinión es en un futuro lejano, cuando superemos el 1,5 millones de barriles, si es que alguna vez Argentina lo logra superar, como la proporción de mercado local va a ser chica, tenés mayor grado de libertad en la determinación de precios. Hasta tanto eso no suceda, la posibilidad de intervenir precios, en mi opinión, se te traduce en caída de inversión relativamente el export parity rápida. va a ser el driver para que vos tengas precios en el mercado interno. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Cuanto más exportación tengamos, los precios van a estar más alineados. Y recordemos que nosotros tenemos una variable de no competencia que es la geográfica. Para que nuestros productos lleguen a los mercados tienen un transporte largo para el Golfo de México o de América ahora, el Mediterráneo, etcétera. Por lo tanto, ahí se pueden alinear precios con export parity cuando en el pasado estuvieron alineados con import parity, justo lo contrario. ¿Y el precio del gas? Bueno, mira, Perdón, no quiero ocupar el lugar de... No quiero ocupar el lugar de Iván, hablando pero del digo, precio del gas, hablando del precio del la gas, salida del plan lástima que gas no lo tengo acá, lo tengo en el iPad. El otro día estaba viendo una gráfica, después se los mando, de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, la EIA, donde mostraba de los últimos 7 años los precios del gas residencial, comercial, exportación, industria y producción de electricidad. Muy bien, ¿cuál es el precio más caro?
en todos los últimos 7 años del gas, que pasa en cualquier país desarrollado, el residencial. Después viene el comercial, después viene la exportación, después viene la industria y después viene la generación eléctrica. Y si nos ponemos a pensar qué ha ocurrido en la Argentina, ¿qué hemos hecho? A la inversa. Bajo para el residencial, es un país, y no podemos decir que el mercado americano de gas no sea competitivo. Si lo hay, es el mercado más competitivo. Y los precios están, pero el orden de magnitud es notable. $15 por millón de BTU para residencial, 12 para comercial, 6 para el LNG, perdón, 7 para el LNG, 6 o 5 para lo que sería el industrial, para fomentar la industria, y 4 para la electricidad. O sea, creo, y esto es una de las cosas que también va a ser virtuosa del desarrollo de nuestro perfil exportador, que eso va a generar una baja en el precio de la industria, una baja de los costos de la industria. Y tal vez a lo mejor de los residenciales también, pero de la industria... Ahí difiero. ¿No lo querés? No creo que... Digo, yo lo que creo es, vos en Argentina tenés 2 costos del gas, el volumen de gas asociado a la producción de petróleo, que es muy bajo, pero el gas en la ventana de gas seco, dado el volumen de gas asociado que tenés, vos tenés producción de gas que funciona menos elástico. Durante menos cantidad de meses al año, ¿no? Uno, a medida que tenés la producción de gas en la Argentina, para el público, no para ustedes, tiene un pico de demanda de 180 millones de metros cúbicos día en el pico de invierno, y llegás, y tenés un diferencial con el valle de verano de 50, 60 millones de metros cúbicos día. Eso lo que te implica es, hay una parte de ese gas, un ladrillo que te lo abastece el gas asociado a la producción de petróleo, pero siempre necesitas gas seco. Ahora, vos necesitas distintas cantidades de gas seco a lo largo del año, y esto lo que te implica es que buena parte de la producción de gas seco tenga los pozos abiertos 8, 6 o 4 meses al año. Y eso le pone un límite a la baja del precio del gas seco en el mercado local. Coincido, y el único comentario adicional que te hago que va a depender de la manera en que comercialicemos. Cuánto gas se comercialice en contrato fijo y cuánto vaya al spot. En cuanto vos tengas libertad de comercializar y ver cuáles son los precios de cada momento. Pero es cierto lo que vos decís, y vos comercializás todo en firme. Sí, yo lo que quiero marcar es, hay una visión desde todos los colores políticos de que el precio del gas entra en un tobogán. No, tobogán no. Es probable que se reduzca respecto a los precios del plan gas establecidos hace 2 o 3 años, pero también lo que es cierto es, este invierno no saturaste capacidad de transporte, metiste 18% menos de pozos en la ventana de gas seco, y eso tiene que ver con un problema de rentabilidad, no de la producción global de gas, sino específicamente del abastecimiento del pico de invierno, y eso le pone un límite. Y si vos ves Estados Unidos, el Henry Hub en Estados Unidos estuvo entre 3 y 3,5 a lo largo de los últimos años. Exacto. ¿Por qué Argentina, con un costo de capital mayor y un nivel de gas asociado menor al de Estados Unidos, debería tener un precio por debajo de eso? Sí, Marina, dale. No, a ver, que quiero hablar de energía eléctrica un ratito. Déjame un segundo con esto. Argentina usó los precios de la energía como ancla antiinflacionaria, y eso fue un desastre. O sea, generaste un desplome en la oferta, generaste una pérdida del superávit energético, rompiste no solo los contratos, sino que rompiste, digamos, la macro. O sea, parte de la ruptura de la macro tuvo que ver con el intento de pisar los precios. La verdad es que si vos mirás la situación actual, el gobierno, yo creo que viene un poco de antes, o sea, en relación a los precios de la energía, pero vos has cambiado los precios relativos. Has cambiado los precios relativos en el sentido de que los precios de los bienes han subido menos que la inflación, los precios de los combustibles o de los servicios regulados han subido bien por encima de la inflación. Hubo 2 variables de ajuste. La primera es el dólar, con lo cual en principio vos usaste el dólar como ancla, con lo cual en lo que tiene que ver con los precios, todo lo que estuvieron mencionando es en términos de dólar. Entonces cuando vos mirás en términos de salarios, obviamente depende, digamos, de cuál sea tu esquema cambiario. La segunda variable de ajuste fueron fundamentalmente los ingresos. O sea, los ingresos quedaron rezagados, la puja distributiva se contuvo, los precios relativos tienen una lógica en términos de las señales a la inversión, y en estos sectores está funcionando. Lo primero es, si vos lo que querés es terminar de normalizar, tenés que
probablemente la economía se está abriendo. Ahora, abrir la economía con este nivel de tipo de cambio, en un mundo que se está cerrando, y con la estructura de costos de la Argentina, que es lo que decías vos recién, o sea, el costo de producción está subiendo. Bueno, hay desafíos que todavía están pendientes. Creo que, de nuevo, en este consenso del que hablábamos al principio, creo que el consenso, digamos, si querés, político, como dice Nico, consenso de hecho, porque si no se rompe todo. No se están usando, o no se usaron, o no se van a usar los precios de los combustibles como variable macro, pero la verdad es que costó muchísimo llegar hasta acá. Se están usando hoy. Están usando al no trasladar el incremento de los impuestos a la inflación, ¿no? Es decir, y creo que erróneamente tuvimos un problema, y esto es una infidencia de lo que nos pasó. Cuando se discutió la reforma del 17 de los impuestos internos, la posición del Ministerio de Energía era cambiar de ad valorem, o sea, de impuestos variables a impuestos fijos, pero que los impuestos se definieran una vez por año en el presupuesto y que tuviéramos la posibilidad de aumentarlo 20 o bajarlo 10 en función de la política energética o ambiental. Ahí ganó Economía, ganó Duhop y dijo, no, tenemos que actualizarlos por inflación, para no perder recaudación. En lugar de usarlo como herramienta de política energética y o económica, se usó para no perder recaudación, fines recaudatorios. ¿Y qué nos pasó? Que cuando la inflación empezó a acelerarse, lo rompiste continuamente, y es el día de hoy que todavía tenemos 4 trimestres, creo, 5 trimestres, sin actualizar por inflación. Justamente por no tener algo que vos puedas ajustarlo todos los años. Esto es un aprendizaje que tenemos que tener también. Les quiero preguntar por el tema de algo que es recontra recurrente en Argentina. Bueno, Juan José lo vivió, creo que fue el único acá que lo vivió en términos de gestión, el tema de las tarifas, concretamente de las tarifas de energía eléctrica. ¿Por qué parece ser siempre un tema sin solución? Que cuando aumentás para que las compañías inviertan o porque el precio tiene que equilibrarse, eso da la sensación o se genera un clima que detona a los hogares, cuando en realidad los hogares, por lo menos cuando se discutió aquello, estaban pagando muy, muy poco. Después Milei viene, lo hace y genera menos quilombo. Me da la sensación que esta actualización generó menos lío, Juan José, que la actualización del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no se resuelve eso de manera como pasa con los combustibles fósiles? Bueno, por dos motivos. Primero, cuando nosotros llegamos diciembre del 2015, en el ámbito de Nor y de Sur, en el ámbito de GBA y Cava, la tarifa eléctrica, lo que pagábamos nosotros, remuneraba el 12% del costo de generar, transportar y distribuir electricidad. 12%. O sea, obviamente había que actualizar. Lo pagábamos igual. Claro. Lo pagábamos igual de otra manera, en forma indirecta, una forma muy regresiva por otra parte, porque normalmente con esa tarifa tan baja beneficias a los que más consumen. Y los que más consumen son generalmente los que más poder adquisitivo tienen, o sea, muy poco progresista. Bueno, entonces la recomposición iba a ser peor. Después hubo discusiones internas de hacerlo rápido o no hacerlo rápido, pero lo dejo para otro momento. Pero en este caso particular, cuando asume Milei, la tarifa eléctrica estaba en el 60%, 58, 61% de lo que sería remunerar el costo de generación, transporte y distribución. Entonces, y también con un equilibrio, equilibrio me refiero a con un dólar más estable de lo que fue nosotros. A veces no nos acordamos, llegamos al gobierno con un dólar que estaba el libre en 14 pesos, el oficial en 8,70 en 14, y fines del 2017 estaba en 17 pesos, o sea que no había habido una devaluación importante. Y después cuando se da la primera vuelta con Alberto Fernández se va a 60 y baja a 45 a fin del 2019. Acá con el dólar libre acá estuvo bastante en equilibrio, de 1.200 a 1.400 casi en todo el periodo de Milei. Por lo tanto, como la energía se comercializa en dólares, todo impacto que tengas en el tipo de cambio tenés que reflejarlo en la tarifa. Entonces, acá no hubo esa necesidad. Ese es el desafío que tenés ahora, ¿no? Claro. Bueno, exactamente. El del tipo de cambio.
A ver, digo, el de nuevo, equilibrio. vos corregiste los precios Claro. relativos, pero construiste un ancla. El ancla fue cambiaria. Correcto. Primero fue un ancla cambiaria con controles de capitales y un nivel de tipo de cambio muy alto, o sea, anclaste bien arriba. Y después fuiste un esquema donde sacaste los controles de capital. Entonces, para mantener el tipo de cambio controlado, que no se te vaya a los costos y a los precios, estás forzando la tasa de interés. O sea, hay un tema de equilibrio macroeconómico que no está del todo resuelto. Y tenés que redefinir los subsidios, o sea, ¿a quién vos querés subsidiar? Que los subsidios sean focalizados, que no sean generalizados, donde todo el mundo recibe un subsidio. ¿Y eso por qué? Vos por ahí me decís, no, sí, lo hicimos y se comunicó mal o lo entendió mal el periodismo o lo entendió mal el sistema político, lo que sea. Pero ¿por qué? Otra de las cuestiones recontra discutidas, lo quiero escuchar también a Agustina, Nico, está el tema de la famosa segmentación, de esto de subsidiar a la gente que efectivamente lo necesita. ¿Por qué ocurre que da la sensación que tiene una enorme complejidad ese tema? Yo quiero hacer un comentario del tema anterior, del tema anterior que es importante. El impacto que puede llegar a tener un proceso devaluatorio en tarifas de gas y energía eléctrica, yo creo que le va a generar un impacto muy nocivo al famoso superávit fiscal que anuncia el gobierno, porque tenés dos alternativas. Vos al tener pagar los contratos de generación y el gas en boca de pozo en dólares, automáticamente vas a tener una disparada del precio final, digamos, que vos tendrías que eventualmente pagar en tu casa. Con lo cual ahí el gobierno tiene dos alternativas, o cubre eso con subsidios, con lo cual eso es déficit, o bien se lo traslada a la demanda, que en un contexto como en el que estamos no sé cuántos resisten ese impacto. Y yendo a la cuestión de la segmentación que consultabas recién, es una herramienta para poder que se utilizaba para poder empezar a transitar un camino hacia la normalización de la que hablaba Juan José antes. Quizás es una herramienta de más compleja de implementar que directamente ir hacia un escenario de incrementos tarifarios, pero quizás busca la razonabilidad de pago en sectores de diferentes ingresos. ¿Se puede hacer o no eso? Sí. De hecho, se hizo. No, pero que sea inobjetable. Esto que estábamos... Pero antes que si se puede subsidiar, no quiero destacar un tema que creo que es más relevante que eso, es cómo llega el subsidio al que lo necesita. Las moléculas o los electrones no pueden tener un precio distinto. El precio es el mismo. Lo consumas vos, lo consuma yo, lo consuma quien sea. Entonces, si tuviéramos la posibilidad, y hubo un ejemplo en el pasado y Nicolás estuvo participando de ese proceso que fue el Plan Hogar para garrafas, ¿no? En donde el subsidio le llegaba en forma directa a la familia en la UH. O sea, le llegaba guita, dinero. Entonces la factura iba a decir exactamente lo mismo que pagaba yo. Lo mismo pasa acá. Lo que yo propongo es que no venga una factura de electricidad que diga subsidio del Estado Nacional. No, que todos en la factura recibamos el mismo precio y aquel que lo necesita le otorgues el subsidio, que tiene que ser para un determinado bloque de energía, no para cualquier cantidad, porque tiene que ser la energía que necesita para vivir de una manera confortable, se lo otorgues de una forma totalmente despegada de lo que es lo que figura en la factura, porque la energía cuesta lo mismo para todos. Que alguien no tenga para pagarla, lo tenés que subsidiar de una manera distinta. Con eso uno ganaría primero conciencia, porque no hemos hablado acá y hablamos muy poco en la Argentina. Somos un país pobre, no hablamos de eficiencia energética. Hoy la eficiencia energética en el gobierno está en una dirección simple. Llegamos a tener una subsecretaría. La energía más barata es la que no se consume o la que se consume en forma racional. Estamos acostumbrados a despilfarrar la energía. Tenemos un plan de zona fría, plan gas, para favorecer el consumo en una zona fría. Y una ciudad de la Patagonia que tenga la misma temperatura que una ciudad de Santiago del Estero, consume más en la Patagonia que en Santiago del Estero. ¿Por qué? Porque ahí me regalan la energía, me cuesta menos la energía. Incentivás el derroche energético. Lo dijo en su momento el primer ministro de Alberto Fernández de Economía, ¿no? Que era un subsidio a los ricos, lo que estábamos haciendo con
el fideicomiso de gas patagónico. Y después en el 21 se extendió la zona fría a Mendoza, sur de Santa Fe y media Córdoba. Y ayer, hablábamos recién con Nico, salió una resolución extendiendo el fideicomiso, lo que pagamos todos, del 6,6 al 6,8%, un subsidio cruzado, para poder solventar a Manzano y Vila en Mendoza que consumen gas natural. ¿Por qué? Porque es además para todos, no es solamente para los que lo necesitan. Creo que es una obligación para lograr generar una conciencia de cómo manejar el consumo eficiente de energía, que podamos reacomodar los subsidios de una vez por todas. Y eso se resuelve, te escucho Nico, dejo la pregunta sobre la mesa, perdón. No, ahí agarrando parte de lo que decía Agustín y lo que decía Juanjo, digo, yo creo que parte de la no conflictividad de tarifas durante el gobierno de Milei tiene que ver en buena medida con la apreciación cambiaria, en primer término, y en segundo término con lo que se hizo bien mal de segmentación en el gobierno anterior, evitó un conflicto social como se había dado en otro periodo, donde el incremento había sido mucho mayor, ¿no? Digo, el gobierno de Alberto Fernández entrega un nivel tarifario con un nivel de cobertura mucho más elevado que anteriores gobiernos. Y una caída en el costo, ¿no? También. Bueno, a eso iba con Agustín, es claramente una devaluación va a volver a tensionar esto. Hoy vas a tener un nivel de subsidio en torno a los 4.300, 4.500 millones de dólares este año, pero la gran diferencia es bajaste el costo de abastecimiento. Y bajaste el costo de abastecimiento centralmente por el desarrollo del Perito Moreno, Néstor Kirchner, o como lo quieran llamar. El costo de abastecimiento en el 21-22, ya no me acuerdo qué año, estaba en 7,5 dólares por millón de BTU. Hoy tenés un costo de abastecimiento total del sistema en 4,5 largo, ¿no? Digo, un abaratamiento del costo del sistema, que esto se traduce en tarifas más bajas hacia adelante. Y esto también repercute indirectamente en el sistema de energía eléctrica por la utilización de gas en el sistema de generación. Y respecto a la segunda pregunta de segmentación, yo creo que todos los gobiernos se preocuparon en elaborar complejos mecanismos de segmentación y de localización de los beneficiarios. Yo creo que hay algo mucho más fácil, que es la localización geográfica. En Argentina, geográficamente, hay áreas, yo sé que se van a enojar, mucho más pobres, es discutible, y me parece que justamente, y enlazando con el subsidio a zona fría, lo ridículo del subsidio de zona fría es que está subsidiando la zona con PBI per cápita más alta de la Argentina, e incluso está subsidiando la zona núcleo pampeana. O sea, no tiene gollete que la población de Gran Buenos Aires financie el consumo en Pergamino y el norte de la provincia de Buenos Aires. Ligándolo con lo de zona fría. Déjame agregar una sola cosa, coincido con lo que él dice. Hay un tema yo digo, de nominalidad. O sea, vos podés segmentar. Ahora, si vos tenés inflación y vos dejás congelado un precio, vos segmentás N1, N2, N3, y a uno lo dejás congelado, le aumentás el subsidio. O sea, la magnitud del subsidio depende. ¿Por qué lo dejarías congelado? Porque durante mucho tiempo pasó eso. O sea, durante mucho tiempo. A ver, lo que digo es, si vos me decís, la ruptura de contratos en Argentina arranca. Marina, la ruptura de contratos en Argentina arranca con la crisis del 2001. La crisis del 2001 te genera un cimbronazo que te rompe la deuda, te rompe el sistema financiero. Y en el esquema de salida de la crisis de 2001 se rompen los contratos, se congelan las tarifas, se congelan los precios de los combustibles. Y vos me decís, en ese momento estaba mal, yo qué sé, estabas en mitad de una crisis terminal y la verdad es que vos necesitabas frenar la inercia, y frenar la inercia, habías roto todos los contratos. Ahora, vos hiciste eso en 2002. Y después dejaste congelado el precio con una inflación que fue subiendo. Entonces digo, el concepto o sea, la magnitud que llegaron a tener los subsidios en Argentina era obscena. Claro, pero perdóname la interrupción con esto, porque hay una cosa acá que es, lo voy a decir yo, ustedes aléjense de mi afirmación, pero es toda gente que estuvo en la gestión, podría estar y que está sobrecapacitada para hacerlo. Y la musicalidad que yo escucho, puedo estar equivocado, es que todos me hablan de los desafíos
de las complejidades, de las imposibilidades, de los problemas, pero no está claro cómo sí se puede salir de esta trampa. Y mi preocupación es, si acá hay 4 de las personas más capacitadas en materia energética de la Argentina, que no está claro ni siquiera en materia cruzada cómo es la resolución de este problema, se me ocurren 2 cosas. 1, ponerme pesimista. 2, decir, che, es muy complicado de verdad. Has resuelto mucho. Ok, Digamos, frente a al ver. nivel de distorsión que tenías, digo, las tarifas las has ido acomodando, los marcos regulatorios, o sea, has ido acomodándolos. Lo que digo es, el problema de fondo de la Argentina es que recreaste la inflación. O sea, recreaste un monstruo. En los 90, cuando, o sea, pensá que Argentina tenía alta inflación en los 80, en los 90, digamos, sobre todo digamos, cuando arranca el proceso de privatizaciones y con la convertibilidad vos llevás la inflación prácticamente a cero, vos privatizaste las empresas y las empresas les diste marcos regulatorios y les diste cuadros tarifarios. Y esos cuadros tarifarios los indexaste en ese momento, en buena medida, lo que era la inflación americana. Para una economía que tenía deflación, lo cual te generó un cambio en los precios relativos que se te volvió, si querés, inviable en términos de costos. O sea, tenías un problema de precios relativos generado al revés de lo que fue después. Después te pasaste de rosca, después como te habías pasado, fuiste y congelaste. Entonces lo que digo es, me parece que lo que te queda claro es, la inversión depende de flujos de fondos. Y los flujos de fondos incluyen el costo e incluyen los precios. Y el costo incluye la tasa de interés que tiene la Argentina. O sea, digo, es parte del programa, pero de nuevo, la estabilización requiere la consolidación fiscal, y eso implica bajar los subsidios, requiere manejar los costos en términos de la micro, y requiere manejar la gobernabilidad. Entonces, si vos me decís a mí, este gobierno ha logrado reacomodar en gran medida las tarifas, después es cierto, algunas se pisó, algunos precios pisó. De hecho, cuando discutís hoy el pass-through a precios, de nuevo, es el pass-through a precios con tarifas que no van exactamente como dijiste que debían ir, en el margen. ¿Qué es lo que decía él? O sea, digo, cuando pones el impuesto a los combustibles, digo, era mejor darte algún margen de maniobra desde la política y no indexar directamente cuando la indexación implicaba que la política finalmente te iba a golpear la puerta. Ahora, el margen de la política, el subsidio es una parte de, o sea, no es el precio. Cuando vos congelás un precio y llevás la inflación donde la llevas, te terminás regalando la energía. La energía no es gratis. Bueno, pero con ese tema me da la sensación, puedo estar equivocado, pero saldado. En la Argentina, excepto en algunos sectores minoritarios. Con ese tema saldado, que es, che, vos no podés tener los precios congelados y una inflación de 20, 30, 40, 50. Y me parece que en ese momento tuvo bastante que ver la administración de Juan. Lo que no tendría que ocurrir es que cuando se formalice un tipo de cambio de equilibrio y Qué elegante no que fuiste, Juan José. No sea el actual, no volvamos a las andadas y también congelemos, porque al final del día es un problema de educación y comunicación. Vos tenés que comunicar, creo que lo dijo un politólogo, ex ministro de Economía y presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, dijo, gobernar es comunicar, comunicar, comunicar. ¿Sí? Yo recuerdo políticos que me decían a mí, aumentalo pero no lo digas. Eso es lo peor. Lo que uno tiene que hacer es explicar por qué tenés que hacerlo o qué pasaría si no lo haces. Claro que es difícil, engorroso, consumidor de tiempo y compañía, pero creo que la población es adulta, hoy sabe que la energía cuesta, por lo tanto hoy estamos en una mejor situación para que si tuviéramos la necesidad de aumentarlo de una manera relevante por algún cambio en las variables macroeconómicas, explicarlo adecuadamente para que se entienda y que si no lo hacemos, ¿cuál sería la consecuencia? Y en esa ecualización, y ahora le pregunto a Agustín, y los quiero escuchar a Nico, y llevarlos al último tramo que tiene que ver más con la cuestión institucional. A vos, digamos, te ves obligado, el mercado te lleva, las variables macro, lo que demonios sea, a actualizar el tipo de cambio como le va a pasar eventualmente al gobierno de Milei. Juan José dice, bueno, que eso no genere un atraso tarifario. Bueno, acompaña la tarifa la actualización del tipo de cambio. ¿Cómo haces para que los salarios no acompañen eso? Si lo acompañan, que no espiralice la inflación, y si no lo acompañan, que no tenga costo social. Porque ahí me parece que está todo. Siempre llegamos, viste, como elige tu propia aventura, solamente que el final es siempre el mismo. No hay finales alternativos.
No sé si alguien quiere agarrar esto, pues empezaron a mirar entre todos. No, lo que pasa es que... Los precios implicaban que o sea, de nuevo, vos requerías que los precios de los bienes bajen, los precios de las tarifas suban y que la variable de ajuste no sea los ingresos. O sea, mi lectura es que si vos tenés que corregir eventualmente de nuevo y pretendés que la variable de ajuste sean los ingresos, en un contexto donde querés indexar las tarifas, yo qué sé, digo, en algún momento el eje de la gobernabilidad te vuelve a jugar. Y entonces... Digo, por eso no tenés que romper los precios relativos como los rompiste. O sea, yo te decía, corregir precios relativos, digamos, si no morir en el intento es complicadísimo. Cuando usás el tipo de cambio como ancla, en algún momento te queda el tipo de cambio trazado. Entonces, dependés de la suerte del mundo. O sea, en algún punto es programa económico, digo. Mi sensación es, si vos... Para abrir la economía, vos necesitabas un tipo de cambio alto y necesitabas bajar impuestos. Vos abrir la economía con un tipo de cambio trazado, digo, te baja los precios de los bienes están subiendo bien por debajo de la inflación. O sea, si vos mirás el direccionamiento de los precios relativos fue en el sentido correcto. Ahora, usaste un ancla complicada. Y un elemento adicional, en el 2015 estábamos importando gas y petróleo. Hoy estamos exportando gas, vamos a exportar gas en el balance y estamos exportando mucho petróleo. O sea, estamos en una situación, desde el punto de vista energético macro, mucho mejor de la que teníamos 10 años atrás. Por lo tanto, tenemos que aprovecharla. Que se construyó como se construyó, no tenemos que desaprovecharla. Agustín. No, que en relación a la cuestión tarifaria y estos desajustes que se van a generar cuando se normalice la cuestión cambiaria, es mirar la otra parte de la película, que es la demanda y cómo el usuario final puede afrontar ese incremento, porque yo no sé si la cuestión acá es solamente generar la cultura de que uno tiene que pagar lo que valen las cosas. Está perfecto y todos sabemos que hay que pagar lo que valen las cosas. Ahora, estamos en condiciones, la sociedad está en condiciones de poder llevar adelante ese pago. Entonces, si vos me decís, che, mirá, la verdad es que la cuestión cambiaria tiene que acompañar un incremento de las tarifas, y miramos al otro lado y tenés los salarios pisados o una actividad económica que no permite ese incremento salarial, ¿cómo haces para que la familia pueda afrontar ese incremento? Entonces es un equilibrio complejo de encontrar, donde hay herramientas para que el Estado, digamos, pueda de alguna manera u otra acompañar ese sendero, pero no es una cuestión tan sencilla, ¿no? Da la sensación que es... No, es muy compleja. Pero bueno, esto es lo que genera también las anclas en diferentes precios relativos de la economía. Cuando vos anclas algo y después lo querés llevar a la realidad, o la realidad te empuja a que lo lleves a niveles, a que lo lleves a equilibrios sanos, te va a generar estas tensiones que hay que ver cómo cada uno de los gobiernos las va resolviendo. Sí, pero me parece que la discusión tiene dos planos, ¿no? Que es, claramente una depreciación de la moneda te va a generar un aumento en las tarifas. Ahora me parece que ahí hay dos planos de discusiones. Los sectores de ingresos medios y altos, ¿los tenés que volver a subsidiar como una medida de salario indirecto? Yo creo que no, porque el conjunto de la sociedad lo termina pagando a través de subsidios y el gasto y el costo social lo terminás haciendo igual. Sí creo que tenés que tener una política de subsidios más significativos a los sectores populares. Pero y ahí hay una discusión que se mezcla y se mezcló mucho durante el gobierno anterior, que es para subsidiar a un laburante en el tercer cordón del Gran Buenos Aires, tenés que subsidiar al chacarero que tiene un campo de 100 hectáreas en Pergamino. Y no. Me parece que ahí la discusión hay que partirla. Es cómo en un caso de depreciación del tipo de cambio vas a incrementar los subsidios para lo que hoy se llama hogares nivel 2 e incluso nivel 3. Pero a nivel 1, y esto es a diferencia de lo que hace este gobierno, los sectores de altos ingresos en la Argentina no pagan el costo pleno de la energía durante el invierno. ¿Por qué un tipo que tiene un departamento de $1 millón en la Avenida Libertador paga el 75% del costo? ¿Por qué? Porque hay una decisión del gobierno de no generar ruido político en las tarifas invernales, de manera que
el nivel 1 no te paga costo pleno durante todo el año. No tiene racionalidad. ¿Te había quedado algo colgado? No, simplemente sumar que estamos en un país donde los usuarios finales son cada vez más pobres, no cada vez más ricos, con lo cual el nivel de acompañamiento del Estado en materia de subsidio va a ser mayor, independientemente de que hay sectores medios y medios altos que ya deberían estar pagando esa tarifa plena. Pero en el conjunto de la sociedad, el nivel de ingresos, en términos, no es un nivel de ingresos medios altos como para decir, bueno, tenemos que subsidiar a un sector minoritario de la población. Yo creo que hoy el sector a subsidiar va a ser cada vez más grande. Cada vez más grande. Les pregunto sobre, y para terminar, a ver, no quiero que haya una deformación profesional o una deformación de análisis, pero abordamos mucho la cuestión técnica. Y si lo digo brutalmente y para provocar, y si la solución fuera una reforma constitucional que impidiera votar cada 2 años y que entonces los gobiernos no estuvieran sujetos a los vaivenes electorales y en lugar de gestionar un año, campaña un año, gestionar un año, campaña un año, pudieran gestionar 3 y medio? Voto por sí. Perfecto, tenemos tenemos un elemento adicional. El parlamentario Aranguren vota. Un elemento adicional que es que no se permita la reelección. ¿Ni una? Ni una. No, diciendo, con el preopinante. Que volvamos al sistema de 6 años. Que volvamos al sistema de 6 años, le das más continuidad. Quiere volver dentro de 6 años nuevamente, pero vos no puedes presentarte en ese momento. Yo creo que ahí nadie puede poner la excusa, no, tengo que volver a elegir porque en 4 años no puedo completar. Porque es mentira que son 4 años, son 2. Claro. Son 2 años, porque claro. y pasa, los años impares vos no hacés política sectorial, digamos, los hacés los años pares, porque no hay elección. Los años se para todo. ¿Eso es análisis o anécdota? Las dos cosas. Okay. Al menos en cuanto a mí, lo que a mí corresponde. Sí. Las dos cosas, ¿no? Vamos a hacer esto por esto, esto y esto. Entonces, y yo creo que, pero también fundamentalmente y un tema adicional, creo que el contrato social hay que cumplirlo. A ver, traduzca. Si yo soy elegido diputado por 4 años, no puedo a los 2 años ir de candidato a senador. Si soy elegido 6 años, no puedo ir a los 2 años de candidato a gobernador. Y eso en todos los órdenes. Creo que es una responsabilidad que tiene el que fue elegido con su representado, de que te elegí para esto y no para que hagas una carrera en la profesión política. Pero es un punto de vista. Perfecto. Pensé que cuando tocó el tema del contrato social iba a decir que después no se den vuelta y terminen votando cosas en contra del sector político del electorado que lo vota. Que también es parte del contrato social, ¿no? Sí, votar cada 2 años evidentemente no es sano para el funcionamiento político de la Argentina, para el funcionamiento económico, para el funcionamiento o la implementación de políticas. Es un referéndum o sea, gobernás la mitad del periodo, porque después estás involucrado más pensando en la campaña política que en el desarrollo de las políticas públicas. Pero cualquier modificación constitucional, cada cuánto votemos o lo que fuera, sin consenso político, va a ser imposible. No, lo mío es Poe, lo mío es ciencia ficción, pero yo sí. Mi sensación es que los gobiernos cuando tenían 6 años no terminaban. No terminaban. O sea, el gobierno de Alfonsín terminó 6 meses antes. Pero lo que ¿los gobiernos o eso el no es una gobierno? estadística, ¿no? Claro. Eso, no, lo que digo es que no hay. Al revés. Si vos no sos peronista no podés terminar el gobierno. Yo lo que diría es... Salvo Macri. A mí me da de nuevo, yo no soy politóloga, creo que es mucho más complejo. Y creo que cambiar las reglas constitucionales no creo que sea lo óptimo. Es cierto que ¿A vos no te imaginás este Congreso discutiendo una reforma constitucional? Me da pánico, yo qué sé. Tampoco con este Congreso. Me da pánico.
También es cierto que si un gobierno llega con debilidad de origen, la elección de medio término le puede permitir aumentar el Congreso. De hecho, Milei aumentaría el Congreso casi en cualquier elección, con lo cual la decisión de forzar, como está forzando, para llegar a la elección de medio término, para un presidente que venía a cambiar la Argentina, a lo mejor mi lectura es que los presidentes, cuando llegan, buscan la perpetuación permanente. Pero porque la reforma del 94 no se aplicó como correspondía, porque lo que se buscaba era que el jefe de gabinete de ministros sea el fusible. Que el presidente se dedicaba a la gran política, eso lo que quiso Alfonsín, pero no es eso no era lo que quería Menem. dio. Menem quería tener 4 años más. Por ¿no? eso, pero si vos tenés un tipo que es de fusible, armado gobierno, que no va para un sistema presidencialista como el nuestro, porque ni Menem aceptó que Cavallo fuera más grande que él, ponele de alguna manera, pero si vos tuvieras la posibilidad de decir, bueno, como ocurrió en la práctica, trajiste a este nuevo jefe de gabinete y te reformula el gabinete de ministros, pero... Los gobiernos parlamentarios tienen más flexibilidad. Totalmente. Y también tienen quilombos, tienen otros quilombos. Sí. Bueno, es una reforma constitucional eso. Sí, yo mi sensación es que el principal problema que tenés es que rompiste tanto las reglas del juego que tenés que volver a establecer las reglas del juego cada tiempo, por cada gobierno. Y si querés establecer las reglas del juego, Pero ahí es ¿qué llega primero? ¿Los acuerdos políticos para que se respeten esa regla del juego? ¿La reforma constitucional o que la capital de Argentina sea Asunción en 6 años? No. Eso fue un chiste, pero nadie se enoja. No creo que hoy haya espacio político para nada de eso. Porque no hay affectus societatis dentro de un mismo partido. Mirá lo que está pasando en las coaliciones tanto de la oposición como la de gobierno. Sí. Ahí mismo se están destrozando. Bueno, Asunción, entonces. Asunción, digo, entonces. Nico. Pensé que había zafado. Disclaimer metodológico. No sé política. Yo creo que más allá de cuándo se vota, hay un problema estructural que es de un empate social en términos de nivel de ingresos y en definitiva paridad cambiaria. Y voy a decir algo medio polémico, pero es cuando nuestros nietos, si estudian la historia argentina, Cristina, Macri y Milei van a ser muy parecidos. Hace 15 años que el eje central de la política económica es sostener el tipo de cambio. Primero con cepo, después con endeudamiento y ahora con cepo y endeudamiento. ¿Te lo saltaste, Alberto, porque es distinto o porque te lo olvidaste? Me lo olvidé. Pero es lo me imaginé, mismo. por eso. Me di cuenta. No, porque pensé kirchnerismo como está bien. Conjunto. Es el furcio que te lo evita de la historia. Yo creo que hay un patrón común a lo largo de la última década y media, que es la imposibilidad de conformar un sector externo autosustentable y la restricción es política. Y todos los gobiernos se enfrentaron exactamente lo mismo, ¿no? Cristina, Macri, con Milei, con Alberto, con todas las diferencias, es lo que viene cortando la política argentina desde el fin desde la salida de la crisis internacional en 2009 en adelante. Y creo que si eso no se resuelve, votemos cada 3, cada 4, cada 6, no lo va a resolver. Y sí estoy de acuerdo con Marina, son difíciles algunos gobiernos de 4 años para terminar, imagínate si tienen que ser 6 años, ¿no? Yo lo que diría es, yo siempre tiendo a pensar en los acuerdos, ¿no? Pero la verdad que son muy difíciles los acuerdos, sobre todo cuando hay una disputa, necesitas un liderazgo que es difícil de imaginar. La verdad que lo que necesitas es que las cosas funcionen. O sea, si vos mirás en la Argentina, hubo una transición, hubo más de una, pero en la convertibilidad, si vos decís transiciones ordenadas, tuviste, uno podría decir, 2. Una fue la de Menem con De la Rúa y la segunda fue la de Cristina con Macri. ¿No? Ya la de... después las fueron del signo político, o sea, las de Néstor fue, Néstor, Cristina, ahí no voy a tener un problema, Cristina, en las dos pasaron algunas cosas, en la primera, la convertibilidad como tal había generado una demanda de estabilidad de la sociedad que te votaba que la convertibilidad perdurara. Después podíamos discutir los macroeconomistas si era sostenible, si no era sostenible, los costos que implicaba mantenerse adentro, pero había una demanda de la sociedad de no volver atrás.
Y de hecho, digamos, de la Rúa gana, digamos, con el concepto de sostener la convertibilidad. O sea, no hubo en la de Cristina Macri, digamos, ya habías puesto el cepo, ya habías intentado trazar el tipo de cambio, pero Macri de alguna forma venía a establecer las reglas del juego, no venía a romper los contratos, venía a... Después ya las campañas empezaron a hacer, no pagó la deuda del que vino, o sea... Sí, ya empezaron a... Ya empezaste, digamos, Alberto Fernández decía que, digamos, que podías pagar medicamentos con los intereses de las LELIQs en ese momento. Ah, bueno, la y Juntos por el Cambio decía que había una bomba de pesos. Y Milei decía que el peso era excremento. Entonces digo, cuando vos tenés campañas donde todo vale para ganar una elección, es complejo, porque digo, ponés en juego... De nuevo, lo más importante que es la continuidad de los contratos. Si no hay continuidad de los contratos, no hay nada, o sea, porque está todo en discusión. Por eso, entonces la solución es o acuerdos, un gobierno parlamentario o un autoritarismo competitivo. En el medio no hay nada. Esta es una frase mía, es un chiste. Yo creo que los chiste países que no pueden... es tan chiste igual en realidad. Porque me parece que si no hay acuerdos, es un presidente que gane con 70 puntos. Porque lo que venimos experimentando los últimos 20 años es esta cosa que si teníamos esta charla... Hace 4 era la misma, hace 8 era la misma, hace 12 era la misma. Es que hay un diseño que no está funcionando. Economía estancada con un zigzag. O sea, la economía está estancada desde 2012. Gente, yo me quedaría largamente. La verdad que acá apagamos los relojes, tapiamos las ventanas para que no se den cuenta del paso del tiempo, pero estamos un poquito pasados de la hora que habíamos acordado. ¿Algún tema final que les haya quedado que quieran aportar? Hablen ahora o callen para siempre. Callan para siempre. Les puedo hacer una pregunta personal, pueden no contestarla. ¿Quiénes? Y la respuesta era retórica porque la voy a hacer. ¿Quiénes estuvieron en la gestión pública volverían? Y en el caso de Marina, que fue fugaz, diluido, ¿se sumaría? Empiezo yo. Bueno. Yo estuve en la gestión pública en el gobierno de la Alianza. Y fueron años, digamos, en términos profesionales, de entender algunos funcionamientos muy ricos, pero fueron años extraordinariamente complicados, o sea, era un derrape permanente. Después tuve posibilidades de volver, más de una, o sea, paradójicamente me han invitado de un lado y del otro lado de la grieta, lo cual no sé si habla bien o mal de mí, pero digo, en un momento dije que sí. Yo en el gobierno de Macri yo dije que iba al Banco Central. Después empezaron las internas en el medio, digamos, y se fue dilatando, y cuando me invitaron de verdad a ir al Banco Central ya estabas en mitad de la crisis. Yo dije un año después ya no, y me invitaron al día siguiente que Lagarde había pedido que haya una mujer en el directorio del Banco Central, con lo cual dije... el cupo femenino. Por eso, digo. Y después me invitaron en los últimos 2, o sea, me volvieron a invitar a ir al Banco Central, digamos, en la gestión de Alberto Fernández, que no fui, me invitaron en la gestión actual, tampoco fui, y si querés la más fue la de Massa, cuando Massa me invitó a ir como viceministra, pero de nuevo, ¿para qué vas? O sea, si vos pensás que hay un proyecto y que hay margen de maniobra, o sea, un proyecto donde no es un equipo donde no te codies todo el tiempo con el resto, digamos, que no te estés a los codazos, ¿no? Digo, pero donde haya algún margen de acción. Entonces, vos me decís, ¿irías? Yo creo Depende, que sí, pero obviamente depende. O sea, no me muero por ir a la gestión pública por tener un cargo. ¿Nico? Cortito, si creo en el proyecto político, más allá de energía, sí, pero no estoy buscando trabajo. Tengo que estar convencido, tengo que tener un alto nivel de convencimiento y va más allá de lo energético, ¿no? Claro, con el integral. Global, integral. Claro. ¿Aus? Es una buena pregunta. La verdad es que el paso que tuve yo por la gestión pública me nutrió de mucho conocimiento y mucha capacidad de transformación sobre un área que me apasiona, que es la energética. Pero el tema de la vuelta a la gestión pública no tiene que ver con un deseo de uno de estar incorporado a la gestión diaria del país, sino que tiene que ver con incorporarse a un esquema de trabajo y un proyecto que te invite a creer que ese paso al sector público nuevamente va a ser para aportarle algo y para que uno, cuando se puede de la gestión pública, pueda dejarle algo beneficioso o un proyecto lindo al país, como fue el gasoducto.
Juanjo. Si bien prefiero dedicarle más tiempo a mis nietos, la respuesta es sí, pero dudo que me convoquen porque me gusta decir mi verdad y no la que quieren escuchar los políticos o quien está del otro lado. Pero en función de eso, perdón, ahora es una micro entrevista a Juan José Aranguren. Vos, y te lo digo esto como un reconocimiento, tal vez no lo tomes así, pero con esas características, vos podrías haber estado en un gobierno, en la cuestión me refiero actitudinal, decisoria, etcétera, como este, ¿o no? Que da la sensación de una audacia mayor a gobiernos anteriores. Sí, audacia mayor al gobierno que yo integré. Sí, no quiero comprometerte, pero no, sí. tiene y es reconocido, pero tiene que ver también con otra cosa. Es decir, el gobierno que yo integré era una alianza de varios partidos y de hecho yo fui el fusible de una discusión interna con el radicalismo o la con el coalición radicalismo cívica. Cuando nosotros quisimos privatizar algunos activos, incluido Enarsa en ese momento, que ahora se está haciendo, Transener y compañía, y la coalición cívica. Entonces eran... Y además se venía una elección por medio. Si no mostramos a la sociedad que cortamos a aquel que está aumentando las tarifas, podemos perder las elecciones. La verdad es que en la elección de medio término las ganamos cuando aumentamos las tarifas y después cuando se congeló y hubo un cepo en el 2019 se perdió la elección. Pero independientemente de eso, y ahí comparto lo que dice Agustín, yo estudié en la Argentina, en la universidad pública, en la UBA, me eduqué acá, mis hijos estudiaron igual, están mis nietos, y si vos tenés la posibilidad de estar contribuyendo o devolviendo, si querés, a la sociedad en el área que vos sabés, también creyendo en el proyecto político, en el grupo de gente, vos tenés que tener, con aquellos que te manejás, tenés que tener algún tipo de afinidad, no es con cualquiera que vos vas a hacer algo porque estás en la cajita de energía. Creo que todavía queda tiempo y a mí me quedaron cosas para hacer de las que no supimos, no quisimos o no pudimos hacer. Gracias a los cuatro por haber venido y por el tiempo, especialmente. Gracias a la gente que está del otro lado. Recuerden, hoy no hacemos avisitos parroquiales porque queríamos concentrar en un tema tan complejo como es el energético. Nos reencontramos el martes con Ernesto y María, el jueves con El Fin de la Metáfora y el domingo en una semana. En una semana para On The Record. Yo no, pero sí, exactamente. Chao, linda semana.